Muy bien, hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Y queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando. Tal vez es el primer domingo que estás acá. Nos alegramos, nos gozamos de que estés compartiendo este tiempo con nosotros. Y que no queremos que sea la última, al contrario, que sea la primera de grandes cosas que tiene el Señor para tu vida. Así que no te vayas, si querés compartir, charlar, estamos dispuestos a poder abrir un rato nuestros corazones, nuestros oídos, y realmente que el Señor hoy pueda enseñarte, si nos estás visitando, o regalarte algo muy especial para tu vida. Muy bien. Esta semana, preparando el mensaje, realmente quería orar en el Señor y esperar en el Señor respecto a lo que quería compartir para la iglesia. Me costaba, le decía a la Pau, era miércoles y todavía no tenía nada. Señor, no quiero preparar un mensaje por compromiso, porque me toca, sino realmente que sea algo que vos querés hablarme, a mí en primer lugar, hablarle a la iglesia. Y salió. Gracias, Señor. Lucas 24, ¿me acompañás en tu Biblia? Si la tenés ahí. Lucas 24. Déjame ponerte en contexto de este capítulo, de estos versículos. El Señor había sido crucificado, el Señor Jesús. Su cuerpo había sido llevado al sepulcro. Y es ahí donde un grupo de mujeres fueron a llevar especias aromáticas al sepulcro y se encontraron que la piedra estaba removida y que el cuerpo de Jesús no estaba. Y es ahí donde, sorprendidas, dos varones, le dice que de vestiduras resplandecientes, le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él resucitó. Estas mujeres atónitas, maravilladas, fueron corriendo a avisarle a los discípulos las buenas noticias. Ella era María Magdalena, era Juana y era María. Y dice que los discípulos no lo creyeron. Los discípulos dijeron, no, esto es una locura lo que ustedes están planteando. No, pero es verdad. Es verdad. Entonces Pedro no se quedó con eso, sino que él fue a ver con sus propios ojos si era cierto. Capítulo 24, va Pedro desesperado a corroborar con sus propios ojos y dice que corrió al sepulcro y estaban los lienzos y se maravilló de esto. Pero ahí sí llegamos al versículo 13, que es el versículo que vamos a meditar en esta tarde-noche. Dice que había dos hombres que estaban en Jerusalén, ahí entre los discípulos. No era ninguno de los 11. Y estos dos hombres, uno se llamaba Cleofas y el otro no se sabe su nombre, pero era un discípulo que estaba dentro de la multitud, eran dos discípulos que estaban dentro de la multitud, y deciden ir de Jerusalén a Emaús. Y en el camino, se cruzan con Jesús. Y es donde Jesús interviene y comienza una increíble y hermosa conversación, con algunas preguntas. Vamos a verlo rapidito. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron?
Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. De duda como estos discípulos, un camino de incertidumbre, un camino de preocupación, un camino de tristeza, de preguntas que ellos mismos se le hacían al Salvador. ¿Y cuántas veces vivimos momentos así en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar? Y dice que los ojos de estos dos discípulos estaban velados, es decir, que no podían reconocer que el que estaba con ellos era Jesús, era su Salvador, el Mesías. Y esto era algo intencional que había hecho el Señor en la vida de esos dos. Había velado su rostro, había velado sus ojos, y su corazón. Y pienso que cuántas veces vivimos con nuestros ojos velados, con nuestros ojos cegados. Y a veces no por algo que haya hecho el Señor, sino que a veces vivimos con los ojos velados y cegados por el camino de Emaús, por esas circunstancias, por esas dudas, por esas tristezas, por esas preocupaciones. ¿Cuántas veces nos vemos influenciados por Satanás en nuestro corazón, en nuestra mente? Esto es lo que venía representando el camino de Emaús. Pero en el camino se acerca Jesús y comienza a caminar con ellos. Y cuando aparece Jesús, su presencia lo transforma todo. Y un camino de dudas, de preguntas, de incógnitas, se convierte en un camino de esperanza, de confianza. Y comienza a dialogar con ellos y a indagar en su corazón qué era lo que venían discutiendo. ¿Y saben qué me marcó? Una frase en el versículo 25, cuando ellos abren su corazón y empiezan a manifestar y a decirles que Él era el Mesías, nuestro Maestro. Encima, a los 3 días Él nos había dicho que iba a resucitar y dudas. El Señor Jesús los exhorta y le dice, qué tardos de corazón son para creer lo que dijeron los profetas. Qué tardos de corazón.
Y a veces somos así, vivimos con un efecto de delay, ¿no? Con retraso, con un retraso en nuestra fe. Y confiamos que podemos resolver todo solos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia energía. Y nos demoramos en clamar, nos demoramos en confiar, nos demoramos en orar. ¿Cuántas veces somos así? Como lo decía el Señor Jesús. Qué tardos de corazón son para creer. Qué tardos de corazón somos de aferrarnos a sus promesas y lo dejamos como última opción. Y es ahí donde empieza el Señor Jesús a caminar con ellos y le empieza a explicar las Escrituras y empieza a compartir un tiempo con ellos. No dice exactamente las horas, dice solamente los kilómetros. Y llegan a Emaús y Jesús abre camino, pero ellos los invitan al Señor Jesús a que se quede a la posada a comer con ellos, a compartir con ellos, porque ya se hacía de noche. Y dice que entrando con ellos en la mesa, partió el pan, lo bendijo y se los dio a ellos. Y en ese momento se le abrieron los ojos, se les quitó el velo y pudieron reconocer al Salvador, pudieron reconocer a Jesús. Y en ese mismo instante desaparece. Y se decían el uno al otro, en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura? Y es ahí al instante donde se pusieron nuevamente en camino para regresar a Jerusalén y allí poder contarle a los demás discípulos lo que le había pasado, lo que había sucedido. Dice el versículo 33, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos empiezan a contar y a dar testimonio a los discípulos de lo que habían hecho, de lo que habían compartido. Pero en esta tarde quiero que quede en nuestro corazón marcada esta frase. Esta pregunta que se le hacían a estos dos discípulos. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura? Te voy a hacer una pregunta y no me contestes. ¿Hace cuánto que no arde tu corazón por la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no arde tu corazón por la palabra de Dios? Sería muy triste que esa sensación o ese sentimiento o ese ardor difícil de explicar, que es el mismo Espíritu Santo movilizándonos, se quede en un recuerdo tan lejano. Sería triste que solamente experimentemos ese arder en un campamento, en una conferencia de turno, en un evento, en un programa. Hermano, amigo, déjame decirte que Dios nos está llamando a mucho más. No te conformes. Él quiere una iglesia, Él quiere hijos con corazones ardiendo por su presencia, ardiendo por su palabra. Y es ahí donde una iglesia ardiendo, el Señor se revela y quita el velo que no nos deja ver con claridad qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Es en ese momento una iglesia ardiendo en donde el Señor obra con poder. ¿Te acordás el Salmo 42? Dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pensaba un poco en Timoteo. ¿Te acordás a Timoteo, el apóstol Pablo? En lo último de sus días, dice 2 Timoteo, si me acompañás en tu Biblia, 2 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo a Timoteo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Sé que en esta iglesia hay grandes asadores, hermanos y amigos que se destacan en la parrilla. Y no sé si le ha pasado mis primeras experiencias con la parrilla, lo que más me costó fue prender el fuego. Las oportunidades que me ha tocado para prender el fuego, digo, tengo que hacer un asado justo cuando hay un viento tremendo. Y voy con el fosforito a quemar, a prender la leña, y no se prende. Y voy gastando. Ahora ya me compré un Magic Clip, no quiero renegar más. En mis primeras instancias me pasó eso, no sé si le ha pasado. En otras oportunidades me toca hacer el asado, tengo el papel de diario, tengo las hojas, todo, las piñas. Parecía que las piñas le habían tirado y le habían regado. Y los papeles, todo mojado, claro. 90 grados de humedad, 90% de humedad. Imposible, imposible. Ahora, hay veces que cuando uno le toca encender el fuego, en vez de colocar la leña correcta, ponemos cualquier cosa, menos la leña que precisamos para que se encienda ese fuego. ¿Cuántas veces en nuestros corazones estamos poniendo leña equivocada, no? Y en otras oportunidades ni siquiera le estamos arrimando leña. Y la realidad es que va a ser imposible que se prenda si no arrimamos leña a ese fuego. El apóstol Pablo, como a un hijo, le aconseja a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Vamos a hacer un paréntesis. El apóstol Pablo estaba en las últimas. Su última etapa de ministerio, encarcelado, padeciendo, en duras condiciones, en cautiverio. Pero le da un consejo clave a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Y este llamado, esta invitación, este consejo se traslada a nosotros, iglesia. A nosotros, amigos, a nosotros, hermanos. A avivar, a encender el fuego de Dios en nuestra vida. Y pensaba, ¿qué es una iglesia que aviva el fuego? ¿Qué es una iglesia encendida? Y cuando me ponía a leer, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Una iglesia, una familia que busca avivar el fuego, es una iglesia y una familia que está atenta a su llamado. Es una iglesia y una familia que está atenta a su llamado. Dice, no conforme a sus propias obras, le decía Pablo a Timoteo, sino según su propósito, según sus planes, según su llamamiento. No mi llamamiento, no lo que yo quiero hacer, su llamamiento. ¿Y cuántas veces queremos hacer para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nuestras vidas, nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, lo que creemos, conforme a nuestras obras? Pero qué distinta es una iglesia que busca arder, que busca avivar el fuego, porque está atenta a su llamado, porque está atenta a lo que Dios quiere para su iglesia. En segundo lugar, una iglesia que intenta avivar el fuego, una iglesia ardiendo, es una iglesia que da testimonio. Dice el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por Él. Déjame complementarlo con un versículo.
Dice Ezequiel capítulo 20, versículo 47. Dice así: dile al desierto del sur, esto dice el Señor soberano, oye la palabra del Señor, te prenderé fuego y se quemará todo árbol, esté verde o seco. Las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo, desde el sur hasta el norte. Entonces el mundo entero verá que yo, el Señor, prendí este fuego que no se apagará. Una iglesia encendida, una iglesia que intenta avivar el fuego, es una iglesia que da testimonio. Y déjame decirte que una iglesia encendida es tal el fuego del Señor, que no necesita un programa, un método evangelístico. Como dice el versículo, todo el mundo se dará cuenta de que este fuego lo prendí yo. Es un fuego que no se apagará. Una iglesia que da testimonio, una iglesia encendida, es una iglesia que va a ser un desastre. Y en el mejor de los sentidos. Va a ser un desastre en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su barrio, en donde le toque transitar. Es tal el fuego que las personas van a ver algo distinto en vos. Dios quiere que sea así. Una iglesia que aviva el fuego, una iglesia que está encendida. Pero también una iglesia que aviva el fuego es una iglesia responsable del poder de Dios. Dice, porque no nos ha dado, el versículo 7 de 2 Timoteo, capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, de amor y de dominio propio. En la iglesia primitiva, dice el Señor que era necesario que yo me vaya porque aquí iba a descender el Espíritu Santo. Y dice, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva era consciente de que había un poder de Dios, una responsabilidad sobre ese poder. Por eso extendía el Evangelio. Por eso daban su vida por la causa de Cristo. Siempre citamos al hombre araña, ¿no? ¿O no? ¿Conocen esa? Porque un poder siempre conlleva una gran responsabilidad. No sé si usted es consciente de que usted tiene un poder especial, sobrenatural. Dios nos anima y nos desafía a ser responsables de esto. En tercer lugar, una iglesia ardiendo, una iglesia que aviva el fuego de Dios, es una iglesia que ese fuego lo purifica. Purifica su corazón, purifica su vida. Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Una iglesia encendida se purifica. No tranza, no negocia con el pecado. Y como cual orfebre que utiliza el fuego para purificar la escoria de los metales, así Dios utiliza ese fuego del Espíritu Santo para empezar a eliminar aquellos pecados que nos atan y que nos contaminan y que nos alejan de Él. Y Dios nos enciende a tal punto que nos purifica y que nos hace cada vez más parecidos a Él, cada vez más parecidos a Jesús. Dice el Salmo 66, 10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. Una iglesia encendida, una iglesia que intenta avivar el fuego, es una iglesia que busca purificarse, que no negocia con el pecado, que no negocia con Satanás, que no le da lugar. Y mientras invito a los chicos de la alabanza, en quinto lugar, déjame decirte que una iglesia encendida, una iglesia que busca avivar el fuego, es una iglesia en la cual el fuego de Dios los moviliza a usar sus dones. Le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios.
No sé si entendés esto. Usted y yo, si hemos tenido un encuentro real con el Señor, Dios te dio un don. Te dio un don para utilizar, para desarrollar, para bendecir a la iglesia. Y yo puedo tocar la guitarra, puedo tocar el piano, pero eso no es un don. Porque eso lo puedo desarrollar, puedo practicar horas y no necesito de Dios, no necesito del Espíritu Santo para poder desarrollarlo. El don tiene que ver con algo espiritual, con algo cual el Espíritu Santo, sin entender vos, se manifiesta en tu vida. Y tal vez, no sé, sos joven, sos un adulto, tenés años y todavía no has encontrado ese don. Te invito a que puedas indagar en esto. Puedas apelar al Espíritu Santo, a orar, a ponerte en comunión para realmente buscar cuál es ese don del Espíritu que el Señor ha puesto en tu vida. La iglesia lo necesita. Somos un cuerpo. Cada uno tiene diferentes funciones. Dios te puso un don. Una iglesia encendida, una iglesia que aviva el fuego de Dios, es una iglesia que los moviliza a usar sus dones. ¿Y cuántos dones tenemos mal administrados, guardados, escondidos, como en la parábola? Y pasa el tiempo, y no lo desarrollamos. Pasa el tiempo, y la iglesia no se enriquece, no se bendice, no se edifica por la falta de esos dones que Dios puso en el cuerpo. Pero vamos a terminar como empezamos, Lucas 24, el camino de Emaús. Avivar el fuego, estar encendido y que tu corazón arda por el Señor es única y exclusivamente tu responsabilidad. Tu responsabilidad. No depende de los eventos que haga la iglesia, no depende de los programas que haga la iglesia o los campamentos. Es tu responsabilidad que tu corazón esté encendido, que tu corazón esté ardiendo por el Señor. Estar encendido y avivar el fuego es estar dispuesto todos los días como los discípulos, a caminar kilómetros, años, hasta que el Señor nos lleve con Jesús, con el Salvador. Y como estos discípulos, escuchar hablar su palabra, que Él nos habla en nuestros corazones. Avivar el fuego del don de Dios y estar encendido es poner todos los días leña al fuego para darle lugar al Espíritu Santo, a que Él pueda encender en nuestra vida, en nuestros corazones. Iglesia, hermanos, amigos, no te conformes. No te conformes con lo que viste hasta acá, con lo que escuchaste hasta acá, con lo que experimentaste hasta acá. Iglesia, no te conformes. Él quiere seguir y seguir revelándose en tu vida. Y de estos dos solamente sabemos el nombre de uno y del otro no tenemos idea quién es. Pero detrás de eso había un plan, detrás de eso había un propósito. Tal vez vos pensás que a los ojos de Dios sos insignificante, que no es así. Dios pensó en vos. Así que te invito a que cerremos los ojos por un segundo, por unos minutos. Y si tal vez hace un tiempo no estás encendido, no estás alineado con el Señor, hace un tiempo no estás poliendo leña y no estás avivando el fuego del don de Dios en tu vida, en tu corazón, te invito a que puedas alinearte con Él, que puedas disfrutar de su presencia, que puedas disfrutar de su palabra, que puedas escucharle. Él está hablándote. Él está acá en este mismo momento porque Él dice, donde están 2 o 3 reunidos, en mi nombre yo voy a estar. Así que tomate 2 minutos.
quieres transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo y mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Que en tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Dice que el Señor Jesús entró a la aldea
lo bendijo, partió el pan y comió con ellos. En ese instante, cuando comieron, ese velo que tenían ya no estaba. Y pudieron entender, pudieron comprender que el Salvador había pasado un tiempo con ellos. Señor, ahora comer del pan, como en aquellos tiempos lo hicieron esos discípulos. Queremos que quites el velo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para entender lo que fue el sacrificio del Señor Jesús. Para poder llegar a comprender todo lo que has padecido, todo lo que ha padecido el Señor por cada uno de nosotros. Llegar a entender que por la sangre de Cristo es ahí donde tenemos esa esperanza y esa confianza de que un día vamos a estar allí en el cielo. Señor, queremos comer del pan y hacer memoria de Jesús. Amén y amén.